Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la trigonometría, vamos a continuar con este tema, pero vamos a hacer un repaso. Hasta los momentos que hemos visto lo que es el círculo trigonométrico, hemos hablado sobre el seno, el coseno y la tangente, a su vez hemos mencionado las identidades fundamentales de la trigonometría y otras identidades trigonométricas que son de vital interés. Entonces, como tenemos tanta información, vamos a hacer ahorita diferentes ejercicios para poder llegar a diferentes conclusiones y para observar cómo se resuelven. Eso es muy importante antes de continuar con los últimos dos temas de la trigonometría. En el capítulo anterior hicimos la recomendación de que hicieras una tabla que fuera un resumen de todas las identidades trigonométricas, pues estas te iban a permitir resolver los ejercicios que vamos a realizar a continuación y que no solamente lo puedas resolver conmigo, sino que puedas verlos, puedas pausar el video, resolverlos y ver las soluciones. Para más detalles de los ejercicios que se van a realizar aquí, está la guía de contenido correspondiente. Entonces, vamos con un primer ejercicio. El primer ejercicio dice que queremos determinar el resultado de la siguiente operación. La operación observamos que son dos senos que se están sumando y cada seno tiene como argumento dos ángulos diferentes. En un caso es una suma de ángulos y en el otro caso es una resta. Entonces es el seno de 270 grados más alfa más el seno de 270 grados menos alfa. Entonces, como ya mencioné, lo volvemos a leer, se evidencian que hay dos términos caracterizados por ser un seno de la suma y resta de ángulos diferentes. ¿Qué vamos a recomendar? Que hagas este ejercicio de la forma más organizada posible. Para ello, recomendamos resolver cada término por separado y después juntar sus resultados para facilitar los cálculos. Vamos a iniciar con este primer término, que corresponde a la identidad trigonométrica que ya estudiamos, que es el seno de la suma de ángulos, que cuando uno la aplica es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Y la segunda expresión equivale al seno de la resta de ángulos. El seno de la resta de ángulos se caracteriza por el seno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo menos el coseno del primer ángulo multiplicado por el seno del segundo ángulo. Entonces, para nuestro primer término, vamos a aplicar la identidad trigonométrica que observamos acá, que la tienes que tener en tu tabla resumen, y vamos a resolver. Entonces nos queda una expresión que es el seno de 270 por el coseno de alfa más el seno de alfa por el coseno de 270. Sabemos que por su ubicación en el círculo trigonométrico conocemos al coseno de 270 grados y también al seno. Si tenemos el círculo trigonométrico, aquí vemos a 270 grados. En 270 grados, ¿qué sucede? Que el coseno de 270 grados, que es esta recta vertical, que es el eje Y negativo, es cero, porque acordemos que el coseno siempre está en X. Como esta recta vertical no tiene componente en X, simplemente es cero. Mientras tanto, el seno de 270 alcanza su valor su valor mínimo, y su valor mínimo es igual a menos 1. Sustituyendo y resolviendo, vamos a tener entonces que el seno de 270 más alfa va a ser igual a menos 1 por el coseno de alfa más el seno de alfa por 0. Y finalmente, si multiplicamos el seno de alfa por 0, esto queda igual a 0. Mientras tanto, el coseno de alfa por menos 1 queda menos coseno de alfa. Entonces, esta sería nuestra solución al primer término. Vamos con el segundo término. El segundo término, que es la resta de los ángulos, quedaría igual al seno de 270 por el coseno de alfa menos el seno de alfa por el coseno de 270. Ya conocemos el valor del seno y del coseno, ya los estudiamos. Como ya los estudiamos para el primer término, vamos a sencillamente sustituir. Sabemos que el seno de 270 es igual a menos 1. Menos 1 queda multiplicado por el coseno de alfa. Mientras tanto, sabemos que el coseno de 270 es igual a 0. Y esto quedaría multiplicado por el seno de alfa.
Cuando multiplicamos el seno de alfa por 0, esto queda igual a 0 y te quedaría que nuestro segundo término es igual al menos coseno de alfa. Vamos a sustituir ambos resultados del término 1 y el término 2 en la expresión original. Recordemos que el término 1 era igual a menos el coseno de alfa y que el término 2 era igual a menos coseno de alfa. Esta es nuestra expresión original y cuando resolvemos algebraicamente esta suma algebraica de cosenos, nos quedaría que nuestro ejercicio va a ser igual a menos 2 veces el coseno de alfa. Ya hicimos un primer ejercicio que, ojo, no era una identidad trigonométrica. Nuestro segundo ejercicio consta de demostrar la siguiente identidad trigonométrica. Es una expresión bastante extensa, que bueno, vamos a leerla. ¿Qué nos dice? Nos está diciendo que el seno de x más y por el coseno de x menos el coseno de x más y por el seno de x es igual al seno de y. Lo primero que tenemos que hacer cuando se nos muestra una identidad que debemos demostrar es reconocer cuál es el más apto. Evidentemente, el segundo término no es el más apto para realizar las transformaciones, pues simplemente es un seno de y no hay ninguna identidad trigonométrica que nos permita transformar esto. Pero para el primer miembro tenemos una cantidad de identidades trigonométricas que podemos aplicar, ¿verdad? Vamos a reconocer qué podemos aplicar o cuáles identidades podemos aplicar. Aquí tenemos un término que vamos a denominar 1.1, que es el seno de x más y aquí tenemos un segundo término, que es el coseno de x más y, que lo vamos a determinar como el término 1.2. ¿A qué te recuerdan estos dos términos? Pues sencillamente al seno de la suma de ángulos y al coseno de la suma de ángulos. Entonces, vamos primero con el término 1.1. Aplicando lo que sería el seno de la suma de ángulos, nos queda que este término va a ser igual al seno de x por el coseno de y más el seno de y por el coseno de x. Y que el término 1.2, aplicando el coseno de la suma de ángulos, queda igual al coseno de x por el coseno de y menos el seno de x por el seno de y. Sustituyendo todos estos resultados del término 1 y del término 2 en el primer miembro que estamos transformando, quedaría lo siguiente. Esto que está acá, que es el seno de x por más y, quedaría como el seno de x por el coseno de y más el seno de y por el coseno de x, y el término 1.2, que es el coseno de x más y, lo sustituyo acá, y te queda el coseno de x por el coseno de y menos el seno de x por el seno de y. Vamos a ¿qué hacer? Pues sencillamente aplicar distributivo y realizar las operaciones algebraicas correspondientes. Y cuando aplicamos distributivo, tenemos que nos va a quedar el seno de x por el coseno de y por el coseno de x, más el seno de y por el coseno al cuadrado de x, menos el coseno de x por el coseno de y por el seno de x, más, tengan en cuenta estos dos signos, el seno de x elevado al cuadrado, este seno, por el seno de y. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sencillamente eliminar los términos que sean semejantes. Y cuando eliminamos los términos semejantes, nos queda esta expresión, el seno de y por el coseno al cuadrado de x, más el seno al cuadrado de x por el seno de y. Y vamos a identificar un factor que es común, que está aquí y que está aquí, que es el seno de y. Entonces, sacando factor común, nos queda que el seno de y multiplicado por el seno al cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. ¿Qué sucede? Se observa que esta operación o expresión que está entre paréntesis es equivalente a la unidad, pues corresponde con la identidad trigonométrica fundamental. Entonces, si sustituimos esta expresión por 1, nos queda que el seno de y multiplicado por 1 es igual al seno de y. Entonces, ya lo podemos comparar con el segundo miembro de la identidad y tenemos que el primer miembro es idéntico al segundo miembro. Y así queda demostrada la identidad trigonométrica. Vamos entonces con un tercer ejercicio para reforzar conocimientos.
Este tercer ejercicio también te dice que demuestres la siguiente identidad, que es una expresión bastante larga. Vamos a leerla. La secante de alfa por la cosecante de alfa por el seno de alfa elevado al cuadrado menos el coseno de alfa elevado al cuadrado debe ser igual a la tangente de alfa menos la cotangente de alfa. Ahora queda decidir qué vamos a utilizar, si el primer miembro de la expresión o el segundo miembro de la expresión. Vamos a primero en primera instancia comenzar por el primer miembro, ¿ok? Entonces, disculpen, por el primer miembro. En el primer miembro, que es este que se encuentra resaltado en amarillo, vemos que hay una secante y que hay una cosecante, que se le puede aplicar su definición como funciones trigonométricas inversas. La secante de alfa es igual a 1 entre el coseno de alfa y la cosecante de alfa es igual a 1 entre el seno de alfa. Entonces, se sustituye cada una de estas expresiones en el primer miembro y quedaría que 1 entre el coseno de alfa por 1 entre el seno de alfa por la expresión que se encuentra entre paréntesis. Vamos a aplicar distributiva y quedaría que el seno al cuadrado de alfa entre el coseno de alfa por el seno de alfa menos el coseno al cuadrado de alfa entre el coseno de alfa por el seno de alfa. Simplificando los términos, queda que el seno de alfa entre el coseno de alfa menos el coseno de alfa entre el seno de alfa. ¿Y a qué te recuerda esto? A la cotangente y a la tangente. La tangente es el seno de alfa entre el coseno de alfa y la cotangente, como es la inversa, es el coseno de alfa entre el seno de alfa. Entonces te quedaría que la expresión es igual a la tangente de alfa menos la cotangente de alfa. Se compara a la expresión hallada con el segundo miembro y se observan que son idénticas. De esta manera queda demostrada la identidad. Una pregunta que puede surgir es, ¿por qué agarramos el primer miembro y no el segundo? Y realmente lo que hicimos en primera instancia fue probar, pero también otra forma de verlo es que si tú observas el segundo miembro, no se puede realizar ninguna transformación de manera rápida, de manera sencilla, porque de repente puedes convertir a la tangente entre seno y coseno y la cotangente entre coseno y seno, pero no vas a llegar a nada significativo. Por otro lado, aquí ya hay algo que te da como más posibilidad de hacer transformaciones, que son la secante y la cosecante multiplicadas por un seno y un coseno, porque como estas son las inversas de estas dos funciones, pues se van a eliminar términos, lo cual va a permitir a llegar a algo que quizás sí, quizás no, sea idéntico a lo que tenemos en el segundo miembro. Para este caso se demostró que sí. Vamos con otra identidad, con el ejercicio número 4. Vamos a demostrar la siguiente identidad. El seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa debería ser igual a la secante al cuadrado de alfa menos la tangente al cuadrado de alfa. ¿Qué pasa? Aquí no es tan simple saber por cuál miembro iniciar. Quizás cuando ya tengas más práctica sabrás por cuál, pero vamos a ver qué hacer. Y para ver qué hacer, sencillamente agarramos un miembro y agarramos el otro. Si se nos complica en alguno, continuamos con el siguiente y obtendremos resultados. Vamos con el primer miembro. El seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. Sabemos que esta expresión es igual a 1, porque corresponde a la identidad fundamental. Por otro lado, tenemos el segundo miembro. Tú dices, bueno, ya llegué igual a 1, pero el 1 es igual al segundo miembro. Vamos a ver, vamos a resolver. La secante al cuadrado de alfa menos la tangente al cuadrado de alfa, ¿a qué es igual? Vamos a recordar a la identidad pitagórica. La identidad pitagórica, ¿por qué? Hay que agilizar la mente. La identidad pitagórica, uno observa esta tablita y tenemos que esta identidad te relaciona la secante con la tangente. Entonces allí tiene que ser el camino. Tuvo que haber algún despeje. Entonces, tenemos que esta identidad pitagórica es 1 más la tangente al cuadrado de alfa igual a la secante al cuadrado de alfa. ¿Qué pasa si yo despejo al 1 de la ecuación? Aquí se te tiene que prender un bombillo. Ya sabemos que el primer miembro es igual a 1. Tenemos que encontrar un 1. Entonces vamos a despejar de esta identidad pitagórica que me relaciona la secante con la tangente al 1, a ver si es igual al segundo miembro. ¿Qué pasa? Si yo despejo la unidad, me doy cuenta, sí, efectivamente, es igual a 1.
y es igual al segundo miembro. Entonces tenemos que 1 es igual a la secante al cuadrado de alfa menos la tangente al cuadrado de alfa. Entonces, este análisis permite decir que ambos miembros son iguales a la unidad, por lo que la expresión es verdadera y la identidad queda demostrada. 1 es idéntico a 1. Vamos a devolvernos a este enunciado. En todas las identidades que hayamos hecho hasta el momento, desarrollábamos un miembro y ese miembro se nos igualaba al segundo. Pero este caso es distinto. Como ya he mencionado en múltiples oportunidades, las identidades trigonométricas no tienen una forma de resolverse. Lo único que tienes que tener en mente es que debes llegar a una expresión que sea igual a otra. Hay veces que hay métodos que te dicen, bueno, resuelve un miembro y llegas al segundo. Hay otros que te dicen, vas a resolver un miembro, te vas a dar cuenta que jamás vas a llegar a uno que sea idéntico al segundo, pero llegas hasta un cierto punto y desarrollas el segundo para ver si el resultado parcial que encontraste del primero se te iguala al resultado parcial del segundo. Y ese es el caso de estudio. El seno más el coseno al cuadrado es igual a 1 y siempre será igual a 1. No puedes hacer más nada. Y por relaciones pitagóricas te das cuenta que hay una expresión que te relaciona la secante con la tangente y hay un 1 en esa expresión. Entonces, llegas parcialmente a resultados que se igualan. La identidad quedó demostrada, como todas las anteriores. Ojo, hay veces que no, las identidades no quedan demostradas, no tienen por qué ser siempre verdaderas. Hay casos en los que no va a pasar esto y no hay absolutamente nada de malo. Pero debes tener muy en cuenta que la mayor parte de los ejercicios que te pondrán en clases o en exámenes sí quedan demostrados. Lo más importante de esta unidad es que practiques, es que le pongas corazón y que le pongas el mayor ánimo posible, porque es algo que es muy fácil, es muy sencillo cuando uno tiene su mente abierta. Cuando uno tiene su mente cerrada a un solo procedimiento, no vas a llegar a los resultados en trigonometría. Debes abrir tu mente, debes comprender las expresiones, como ya te he dicho en múltiples oportunidades, y debes expandir tus horizontes en cuanto a formas de resolución. Y vas a ver que esto se va a convertir en un ejercicio muy sencillo de resolver y que se va a convertir en algo que te va a encantar hacer si le dedicas el tiempo necesario. En los próximos capítulos, que nos quedan 2 capítulos de trigonometría, vamos a hablar de las funciones y vamos a hablar de ecuaciones. Entonces, repasa lo que hemos visto hasta ahora, verifica los ejercicios de la guía, verifica los ejercicios de los problemarios, haz los quizzes correspondientes y una vez que ya tengas manejado este tema, continúa hacia los siguientes. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.